Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos una historia que les va a dejar con el corazón en un puño, una historia de valentía, de instinto y de una acción que demuestra que cuando el peligro acecha, hay personas dispuestas a darlo todo. El título del vídeo de hoy es Kerem rescata a Ande en su casa, rápida acción, y créanme, la rapidez y la determinación son las palabras clave aquí. Vamos a sumergirnos en un evento que afortunadamente tuvo un desenlace positivo, pero que sin la intervención oportuna, podría haber sido mucho más trágico. Antes de que nos adentremos en los detalles de esta increíble hazaña, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, prepárense, que lo que vamos a contarles a continuación es digno de una película. La historia se desarrolla en un entorno que para Ande, debería haber sido el más seguro del mundo, su propio hogar. Imaginen la escena, una tarde cualquiera, la tranquilidad habitual de una casa. Ande estaba disfrutando de su día, quizás leyendo un libro, escuchando música o simplemente relajándose. Pero de repente todo cambió. Los detalles exactos de lo que sucedió son cruciales para entender la magnitud de la situación. Lo que sabemos es que Ande se encontró en una situación de extremo peligro dentro de su propia casa, un lugar donde uno menos espera que ocurran este tipo de cosas. No se trataba de un peligro externo, sino de algo que surgió inesperadamente, algo que la dejó vulnerable y en una emergencia. Aquí es donde entra en juego Kerem. Kerem no es solo un conocido o un vecino cualquiera. En ese momento Kerem demostró ser un héroe. La información que tenemos sugiere que Kerem se encontraba cerca o quizás recibió una señal de auxilio, una llamada, un grito, algo que puso en alerta máxima su sentido de urgencia. No dudó ni un instante. La adrenalina debió recorrer sus venas, pero más allá de eso, actuó con una precisión y una velocidad que a menudo solo se ven en las películas de acción. Cuando Kerem llegó a la casa de Ande, el tiempo era un factor crítico. No había margen para la vacilación. Pensemos en la mente de Kerem en ese preciso instante. ¿Qué pasaba por su cabeza? Probablemente una mezcla de preocupación intensa por Ande, pero también una concentración férrea en la tarea que tenía por delante, sacarla de esa situación peligrosa. No estamos hablando de un peligro menor, como un pequeño accidente doméstico. La descripción de rescate implica una amenaza real e inminente para la seguridad y el bienestar de Ande. Lo que debió haber sido más impactante para Kerem al entrar en la casa fue quizás la inesperada naturaleza de la crisis. A veces los peligros más agudos provienen de donde menos los esperamos. En este caso, el peligro estaba contenido dentro de las paredes del hogar de Ande. La rapidez con la que Kerem reaccionó es lo que hizo la diferencia. No esperó a que la situación empeorara, no se detuvo a pensar en las posibles consecuencias para sí mismo. Su única prioridad era Ande. La acción de Kerem no fue un simple acto de fuerza bruta. Requiere una inteligencia emocional y una capacidad de reacción bajo presión impresionantes. Imaginemos el escenario, ¿fue un incendio? ¿Un colapso estructural? ¿Una amenaza directa a su seguridad? Los detalles exactos de la emergencia son la pieza que completa este rompecabezas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Ande estaba en serios problemas y Kerem intervino. Pensemos en la posible dinámica. Si fue un incendio, Kerem tuvo que evaluar el riesgo, quizás buscar una ruta de escape segura, protegerse a sí mismo mientras protegía a Ande. Si fue un colapso, quizás tuvo que moverse con extrema cautela, evitando escombros, buscando a Ande en medio del caos. Si se trataba de otra amenaza, la audacia de Kerem para entrar en una situación de potencial peligro dentro de una casa privada es digna de admiración. La palabra rescate implica que Ande estaba atrapada o incapacitada de salir por sus propios medios. Esto añade una capa adicional de complejidad y urgencia a la intervención de Kerem. Él no solo tuvo que encontrarla, sino que tuvo que sacarla de la zona de peligro. Esto podría haber implicado maniobras físicas, una rápida toma de decisiones y una comunicación clara, si es que Ande estaba consciente y podía responder. Ahora,
pudo Kerem tener conocimiento de la situación. Es posible que Ande haya logrado enviar una señal de socorro antes de quedar completamente incapacitada. Una llamada telefónica desesperada, un mensaje de texto de último minuto, o quizás un vecino atento que escuchó algo inusual. O quizás Kerem, con su intuición o por algún motivo específico, sintió que algo no estaba bien y decidió investigar, y al hacerlo se encontró con la emergencia. La rapidez de su acción es fundamental. En muchas situaciones de emergencia, cada segundo cuenta. Un rescate exitoso a menudo depende de la capacidad de actuar de manera decisiva y rápida. Kerem demostró tener estas cualidades. No se paralizó por el miedo, ni por la incertidumbre. Se movió. Y su movimiento fue dirigido hacia la salvación de Ande. Podemos especular sobre los desafíos que Kerem pudo haber enfrentado. Si la casa estaba en un estado de caos, si había humo, si había obstrucciones. Cada uno de estos factores habría aumentado la dificultad de la tarea. Pero la determinación de Kerem debió haber sido un motor poderoso. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de la bondad humana y del instinto de protección que muchas personas poseen. En un mundo que a veces puede parecer sombrío, estas historias nos dan esperanza. Nos muestran que hay personas dispuestas a poner en riesgo su propia seguridad por el bienestar de otros. Las consecuencias de la rápida acción de Kerem son evidentes. Ande fue rescatada. Pudo haber sido de un peligro físico, de una situación que amenazaba su vida o su integridad. Y gracias a la intervención de Kerem, ese desenlace fatal se evitó. Esto subraya la importancia de tener personas valientes y dispuestas a actuar en nuestras comunidades. Pensemos en la gratitud de Ande hacia Kerem. Seguramente las palabras no le bastarían para expresar lo agradecida que está. No es solo el rescate físico, sino el acto de coraje y humanidad que Kerem demostró. Este tipo de eventos forjan lazos inquebrantables. Es importante reflexionar sobre qué podemos aprender de esta historia. Primero, la importancia de estar atentos a nuestro entorno. Si percibimos que algo no está bien, no debemos ignorarlo. Segundo, la valentía de actuar. Si bien no todos podemos ser héroes en situaciones de vida o muerte, todos podemos ofrecer ayuda de alguna manera. Y tercero, la importancia de la comunidad. La acción de Kerem, sea que haya respondido a una llamada, a una señal o a su propia preocupación, demuestra que a menudo dependemos unos de otros. El título Rápida acción no es una exageración. Describe perfectamente lo que sucedió. La celeridad con la que Kerem actuó fue lo que hizo posible el rescate. Imaginen si se hubiera demorado. Las consecuencias podrían haber sido devastadoras. Esta historia nos invita a pensar en nuestros propios actos de valentía. ¿Hemos actuado alguna vez en beneficio de otro? ¿Hemos sido capaces de superar el miedo para hacer lo correcto? Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un Kerem en la vida de alguien más, quizás no en una situación tan dramática, pero sí en pequeños actos de bondad y apoyo. Detengámonos un momento a considerar el impacto de un acto así. Para Ande, Kerem se convirtió en su salvador. Para la comunidad es un ejemplo de lo que significa ser un buen vecino, un buen ser humano. Estas son las historias que nos inspiran y nos recuerdan el lado positivo de la humanidad. La preparación es también un factor clave. Si Kerem tenía algún conocimiento previo de primeros auxilios o de cómo manejar situaciones de emergencia, esto podría haber sido invaluable. Sin embargo, incluso sin entrenamiento formal, el coraje y la determinación pueden ser las herramientas más poderosas. En resumen, la historia de Kerem rescatando a Ande en su casa es un testimonio de valentía, rapidez y humanidad. Kerem, ante una situación de peligro inminente para Ande, actuó de manera decisiva y rápida, demostrando un coraje extraordinario. Su intervención oportuna evitó un desenlace trágico y salvó la vida o el bienestar de Ande. Este acto resalta la importancia de la acción rápida en situaciones de emergencia y el valor de las personas dispuestas a ayudar a los demás, incluso a costa de su propia seguridad. Es una historia que nos inspira y nos recuerda la importancia de estar atentos a quienes nos rodean y de la fuerza que reside en la acción colectiva y el apoyo mutuo. Y así llegamos al final de esta emotiva y conmovedora historia. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este increíble acto de valentía. ¿Han presenciado o vivido alguna situación similar?
¿Qué cualidades creen que son más importantes en un momento de rescate? Por favor, déjenos sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportes y conversar con ustedes. Su participación enriquece muchísimo nuestro canal. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias inspiradoras, relatos de valentía y contenido que les haga reflexionar, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestro contenido. O a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.